Ahí estamos. Así, ya después las subo. ¿Viste qué fácil ahora que las pude subir a YouTube? Quedaron más. Sí, no, re bien. Bueno, plan de trabajo tuyo. Vamos a ver el tuyo primero, después vemos el de Silvano. Dice, ay, espera que yo soy media... Bueno, ahí está. Información ampliatoria. El paciente es derivado de Sedrona por... No es que la tinta detrás, es clarita la tinta. Por problemas de consumo de sustancias, habiendo realizado varios tratamientos ambulatorios sin éxito. Se trata de un paciente policonsumidor, sus antecedentes sumados a falta de apoyo familiar, se efectúa internación en la comunidad terapéutica. Debido a un cuadro de tuberculosis con alto grado de contagio, se dispone intervención domiciliaria con apoyo o internación domiciliaria con apoyo interdisciplinario. Perfecto. Hasta ahí, como información ampliatoria, es corto, está conciso, está bien, digamos. Objetivos generales: acompañar y sostener en el proceso de recuperación, lograr una reinserción del paciente en su entorno social y familiar, conseguir que familiares participen en el proceso de recuperación. Bien. Bien. Podríamos poner... Está bien, no está mal. También... Porque como decía que los familiares se habían ido separando, los primos, hasta claro. tenía el padre. Yo le cambiaría la palabra conseguir por involucrar a familiares para que participen en el proceso de recuperación. Pero nada. Eso, le puse conseguir porque sería una hazaña, ¿no? Claro. Sí. Totalmente difícil trabajar con la familia, pero bueno. Objetivos específicos. Crear un espacio de contención, asegurar la continuidad de las distintas terapias, organizar rutinas cotidianas. Bien. Objetivos específicos. Digamos que están como muy generalizados los específicos. Crear un espacio de contención. Mucho. Por ahí, Que me cuesta mucho con los objetivos ver cuál puede ser general o... La verdad me cuesta, no sé si estoy media tonta, pero me cuesta diferenciarlos, ¿viste? Igual a todos nos cuesta, a mí me cuesta también, no es que lo saco así, nada más. Ah, sí, lo hago y ya está. A mí también me cuesta hacerlo. Ahora vamos a ver cómo se hizo la intervención. Vieron que yo les dije que el caso que les di, a mí me lo pasaron como actividad en la facultad y después nos dieron cómo se había hecho el caso en realidad, cómo se había hecho la intervención de ese caso, porque fue un caso real. Entonces, es para aprender. A mí también me cuesta. Yo, al leer los objetivos específicos estos, los veo como muy generales. Hay que hacer algo más específico, más a corto tiempo, más... Crear un espacio de contención no está mal. Podríamos poner, en vez de crear un espacio de contención, lograr que el paciente haga un vínculo con él o los acompañantes. No está mal igual, ¿eh? Porque vos, para mayor contención, lograr que el paciente haga un vínculo con él o los acompañantes para mayor contención. Por ahí la manera en redactarlo le cambiaría, como para que no quede tan como en el aire. No sé si se entiende. Sí. Después, asegurar la continuidad de las distintas terapias, eso está perfecto, porque si hay diferentes terapias y el paciente está solo porque tiene tuberculosis en el domicilio, a través de una intervención remota, ¿sí? A través de lo virtual, porque como estamos usando ahora, en este caso se usó lo virtual para trabajar con este paciente, asegurar la continuidad de las distintas terapias. Recordad que como tiene tuberculosis, ni siquiera los acompañantes pueden ir, pero tienen que comunicarse con él o telefónicamente o de manera virtual. Se supone igual que él tiene la manera para conectarse virtualmente, capaz que hasta ni tiene, ¿sí? La forma, capaz que no tiene ni señal de Wi-Fi, pero bueno, suponemos que sí. Organizar rutinas cotidianas está perfecto, ¿sí? Por ahí habría que especificar sobre qué. Rutinas cotidianas
con diferentes actividades. Pondría yo, la terminaría. Organizar rutinas cotidianas con diferentes actividades. Claro, yo lo pensé que esas rutinas cotidianas iban a estar después con las actividades, al conectarnos por videollamada y todo, es o vamos a decir una rutina, eso, hacer de la actividad una rutina. Claro, sí, no, está bien, está perfecto, sí, está perfecto. Después, actividades. Conectar por videollamada con el paciente durante 4 horas diarias, proponiendo actividades y juegos. Coordinar con familiares para comunicaciones virtuales. ¿Esas son 2 actividades? Sí, la verdad que no sabía qué poner. No se me cayeron ideas. ¿Son actividades esas? Mariel está silenciada. Estaba silenciada, sí. Está bien, sí, digo. Pensé que... No, fui yo que toqué sin querer. Conectar por videollamada con el paciente durante 4 horas diarias está bien como actividad, ¿sí? Proponiendo actividades y juegos. Ahí hay que ser más específico, o sea, proponiendo juegos, realizando juegos, pero hay que saber de qué. No importa, déjalo así. Coordinar con familiares para comunicaciones virtuales. También está bien, para hacer... el caso dice que tiene solamente un papá, ¿no? Sí, y primos, muchos primos. Y primos, tiene primos. Bueno, bien. Hasta acá estamos bien. ¿Para qué? Quiero salir de acá y no encuentro la manera. A ver. No creo que no tengo ninguna más. Después vamos al... No está mal, el trabajo que hiciste. Está bien. Puedo decir que te cuesta, pero... Y las actividades se complicaban porque al no poder estar, no poder acercarse, no poder nada, no se me ocurría más nada. Claro. Eso es lo difícil. Bueno, esa fue la complejidad de por qué nos pusieron ese caso. ¿Viste? Claro. Quiero bajar acá, yo se me da queso con esto. Silvana. Silvana me escribió hoy, así que... Silvana tengo un montón. A Tecla y pone. No, Silvia dice cualquiera. Acá está. Vamos con Silvana. Bueno. Así ya, también después ella lo ve cuando suba la clase a YouTube. Cristian C., trastorno por consumo de sustancias, policonsumidor como diagnóstico, está bien, información ampliatoria. El paciente transita su tratamiento indicado, internación en una comunidad terapéutica, debido al consumo de sustancias. Hizo abandono de los mismos tratamientos ambulatorios en dichas oportunidades. Se le realiza la internación a la comunidad, ¿debe ser? Sí, a la comunidad terapéutica, conformado por equipo interdisciplinario, construido por 4 psicólogos, un psiquiatra, un trabajador social, 3 operadores socioterapéuticos, 2 AT y un abogado. Al transcurso de una semana llevado a internación, el paciente presenta un estado febril, tos y dolor en el pecho. Una vez obtenido su diagnóstico sobre... Bueno, no sé qué dice. Se le indica, sobre su estado supongo, se le indica que tiene tuberculosis, TBC, se le asigna a 2 AT a realizar un acompañamiento del paciente mientras dure su internación domiciliaria, aproximadamente un mes, hasta que sea posible su reingreso al servicio. Objetivos generales. Cuidar que el paciente tome sus medicinas y realice su tratamiento de TBC en tiempo y forma. Está bien, pero está bien como objetivo, pero no como general, porque objetivo general es a largo plazo. Y lo primero que hay que hacer es
lograr que el paciente tome su medicación. Por ahí la palabra no es cuidar, yo pondría como objetivo específico este objetivo que puso Silvana, y pondría lograr que el paciente tome sus medicinas y realice su tratamiento de TBC en tiempo y forma. Eso como objetivo específico. ¿Se entiende? Claro, el tema es que eso se puede hacer en un caso de que uno no pueda estar con el paciente y que no lo pueda ver y que no Claro, pueda... no lo puede, pero si vos tenés conexiones virtuales, pensando en esto de que nos estamos conectando virtualmente, bueno, conectarse cuando tiene que tomar la medicación y que la tome delante tuyo, por ejemplo, ¿no? Se puede pensar. Puede ser. Tener las medidas sanitarias, así, no entiendo, así evitar algún contagio. No, en realidad ella creo que lo tomó como que los acompañantes pueden ir, pero no. En este caso, no pueden ir, él tiene que estar solo. Por eso, hoy, te toqué. Por eso es mucho más difícil el abordaje, porque el paciente está solo en la casa. Sin embargo, tiene que tener acompañantes. ¿Para qué? No sé. Soy de madera con esto. ¿Con qué no soy de madera, no, Milagros? No puedo ponerlo bien. Acá. Esto. No sé por qué no lo puedo mover. Ahí está. Entonces, tener las medidas sanitarias no iría. Contener al paciente durante sus alternancias, dice. Bueno, supongo que será sus recaídas. Después dice, objetivos específicos, favorecer vínculos saludables, ¿sí? Ahí sí pondrían ese favorecer vínculos saludables, lo pondrían objetivos generales, ¿sí? Favorecer o vincular con personas que sean positivas para el paciente. Acompañar en momentos críticos, eso también es un objetivo específico, está bien. Alejar al paciente de situaciones de riesgo o destructivas también es un objetivo específico, ¿sí? El primero, de favorecer vínculos saludables, sería general. Bueno, me quedé sola. Se ve que perdió conexión, Lu. Ahí está. Digo, bueno, me quedé sola, pensé que te habías ido. Sí, me quedo sin internet, se me corta el internet y me saca fuera de la reunión y me mete y... Claro, claro. Bueno, no te preocupes. Ahí estoy con datos móviles un ratito. Está bien. Lo que puedas, porque si no, yo termino, la grabo y se la subo a YouTube para que ustedes no la pierdan. Está cada vez más complicado conectarse. Bueno. Sí. Bueno, después dice actividades, organizar y participar de actividades recreativas y deportivas. Difícil porque recreativas y deportivas, si tiene tuberculosis tiene que estar en cama. Entonces, no está mal para una persona que se quiere recuperar de una adicción, pero no que tiene esta patología ahora que lo está atravesando, esta enfermedad que es la tuberculosis. No iría a esa actividad. Y después estimular la comunicación, entorno, familia, terapeutas. Está bueno de estimular la comunicación, es como vos que pusiste, tratar de que establezca vínculos. Ahora, actividades como cosas a realizar, no están puestas. Y es lo más difícil por ahí de poner, ¿no? De llegar. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Voy a buscar el caso, así lo ves. Así lo vemos juntas. Lo voy a buscar acá en mis archivos. Y vamos a ver cómo es que se hizo esta intervención. Y se van a dar cuenta de decir, ah, claro, eso se puede hacer. Ah, claro, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Exactamente igual. Ah, claro, así era, cómo se podía hacer. Nos rompimos la cabeza tratando de ver cómo se podía intervenir a este muchacho, y ellos lo hicieron bastante fácil. Nos hubiera dado una pista, Mariel.
Nos hubiera Claro, dado unas bueno, no, pero la palabritas. idea era que piensen, porque yo me rompí la cabeza, ustedes también. Ustedes también tenían que pensar como yo. Ahí voy, pará. Así lo ves, conmigo. Bien. Entonces, dice, caso Cristian, trastorno por consumo de sustancias, lo que leímos, tratamiento indicado, internación en una comunidad terapéutica, todo lo que ya sabemos, que el paciente es derivado de cedronar, tiene un grado de compulsividad del consumo, quiere decir que no hay manera de que pare con esto del consumo, tiene solo al papá, y después la comunidad terapéutica decide cambiar al paciente a su internación domiciliaria por el tema de el TBC, de la tuberculosis. Entonces, dicen reunión de equipo, luego de trabajar el caso, se le asigna a los dos acompañantes terapéuticos realizar el acompañamiento del paciente mientras dure su internación domiciliaria, aproximadamente un mes según el protocolo del Ministerio de Salud, con la apoyatura del equipo interdisciplinario de la comunidad terapéutica. ¿Llegás a leer ahí? No, yo no veo. ¿Lo agrando un poquito? No, tampoco. Bueno, te leo yo. No. Sí, Pero, sí. pero se ve que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, después dice viñetas de un recorrido llevado a cabo por los acompañantes terapéuticos del servicio. En articulación y trabajo interdisciplinario con el equipo de internación, 2 puntos. Los AT se encargaron de poner en funcionamiento el dispositivo de internación domiciliaria que se había propuesto en el equipo tratante. El objetivo era posibilitar un clima de contención emocional, como habían puesto ustedes, que permita sostener el tratamiento, indicado originalmente, hasta tanto Cristian pueda reincorporarse al grupo. Teniendo en cuenta que el paciente había realizado tratamientos en consultorios externos y centros de día, y no había podido sostenerlos por su grado de compulsión al consumo, eso se llama craving. Por otro lado, la situación actual había sido vivida con gran angustia, una pérdida más y un nuevo fracaso en su tratamiento. Le comentaba a los AT, siempre me pasa lo mismo, de nuevo en banda, ¿sí? Esta situación que lo llevó con la tuberculosis a volver a su domicilio, lo bajoneó. Una T comentaba en una reunión de equipo, tenemos que transformar ese en banda en otra banda que pueda tocar otras melodías, ¿sí? Los dos AT reacomodaron horarios para tener encuentros diarios con Cristian, buscando medios de conectividad que permitan la comunicación en la distancia indicada por el infectólogo que lo trataba en el hospital. Se comunicaron con el padre de Cristian, con quien conviviría durante aproximadamente un mes, y le posibilitaron encuentros de terapia familiar con un terapeuta de la institución. También algo que ustedes pusieron ahí de trabajar con la familia. También la familia, en estos casos, tiene que aprender a tratar al adicto, ¿sí? Al adicto en recuperación. Entonces, como tiene que aprender y no sabe nada, necesita ayuda terapéutica. Por eso es muy importante que la familia acceda a tener reuniones con terapeutas. La familia dice, no, pero nosotros no somos los con problemas, el problema lo tiene él. Bueno, pero la familia necesita Claro, para que puedan comprenderlos, ¿no? comprender, para que puedan de alguna manera también administrar, no sé si vigilar, pero que puedan ver cuando hay una recaída o cuando hay una posible recaída, que puedan ver cómo es la realidad del adicto. Aguárdame que me están llamando y no sé si es acá o... Nico, ponete esa ropa. Ponétela. No. Dale.
Aguárdame, Lu, dame un segundito. Sí, sí, está bien, Mariel. Sí, sí. Nico, poneme despacio. Poneme despacio. Por favor. Estoy grabando así. Bueno, volvemos al caso. Dale. Entonces, hablábamos de eso, de que la familia tiene que aprender y tiene que sí o sí tener terapia familiar. Después dice, se revinculó a Cristian con un terapeuta de la institución para que recomenzara su terapia individual semanal a la distancia. Fíjate que aparte de que todos los días los acompañantes lo llamaban y hablaban con él, se comunicaban de alguna manera, también tenía que tener una terapia con psicólogo. ¿Sí? En estos casos tiene que intervenir sí o sí un psicólogo, un psicoanalista, lo que tenga el lugar donde está internado el paciente. Tuvieron encuentros diarios, vía telefónica y por WhatsApp, donde compartían algunas actividades que se habían pulsado como de interés del paciente. Reprodujeron algunas actividades propias de talleres que se realizaban en la comunidad terapéutica, por ejemplo, talleres de lectura, talleres de reflexión, etc. Mucho de lo que se hace en estas comunidades terapéuticas, que no tenían por qué saberlo ustedes, es leer diferentes autores, buscar autores que lleven a la reflexión del pensamiento, porque la adicción a las drogas hace que vayan perdiendo esa capacidad de reflexión, el adicto, esa capacidad cognitiva que es de reflexionar ante todas las situaciones de la vida, en vez de escaparse de las situaciones de la vida y consumir. Entonces se busca, mediante estos talleres de lectura y de reflexión, justamente eso, que se ponga otra vez en práctica el reflexionar, el pensar y demás. Dentro de aquellos intereses propuestos por Cristian, estaba en el de aprender un instrumento. También había abandonado sus clases iniciales de guitarra y tenía su guitarra con las cuerdas rotas. Acá está genial, en este caso, porque hay un interés, o sea, cuando el paciente no tiene ningún interés por nada, que no sabe ni qué hacer de la vida, es mucho más difícil que en este caso, que Cristian sí quería, él había quedado como truncado, que quería estudiar guitarra. Entonces, eso es una herramienta para el acompañante terapéutico, que tenga algo de su interés. Por eso siempre ponemos como objetivo específico buscar una actividad de su interés, porque ese buscar una actividad de su interés lo va a sacar de la realidad que tenga, así sea una adicción, así sea cuando hablábamos de anorexia y de bulimia, siempre las actividades lo van a sacar del eje enfermizo que lleva adelante el paciente. Entonces, Mariel, sí. que todo eso está hecho después que fue atendido. Pero antes, esos acompañantes, ¿sabían qué actividades iban a realizar? Por ejemplo, porque no sabés, yo digo, organizar rutinas, por ejemplo. Todo va a depender de cuando, a la primera vez, a la segunda, que yo sepa que le gusta, que por dónde va. Obvio. Porque Obvio. Por eso cada vez que vos tenés un paciente, o que todos tenemos un paciente, lo primero que tenés que hacer es conocer a la persona. Mirá, yo hace un tiempo, hablaba con una chica el otro día, una acompañante, y ella me decía, hace un tiempo estaba por tomar, eso te iba a contar, una paciente, una señora de 83 años que tiene glaucoma. Y entonces la hija me dice, mira, nosotros queremos ponerle un acompañante terapéutico para que esté con ella porque cada vez ve menos y porque ella se siente como que no puede hacer nada. Aparte de que en la casa, está en su casa, está con mi papá, dice, pero mi papá está bien y también está grande como para estar atendiéndola. La atiende bastante. Pero ella se aburre, no puede ver televisión, no puede leer, no puede, ¿entendés? Entonces queremos ponerle porque ella como que se va anulando y se siente mal, bueno. Y entonces me dice, no sé qué se puede hacer, queremos ponerle un acompañante 2 veces por semana, o 3 para ver qué se puede hacer. Le dije, mirá, lo que pasa es que yo
no puedo saber, no te puedo decir a vos qué voy a hacer con ella si no la conozco. Primero hay que hablar con él, porque ella, o sea, cognitivamente en su cabeza estaba bien, estaba consciente, está muy bien. No es que está perdida, ni tiene demencia senil, ni nada de eso. Entonces le digo, yo lo que tengo que hacer es conocerla primero y hablar con ella, a ver qué le gustaría hacer, qué dentro de las posibilidades que tiene, que son bastante pocas, porque al no ver, como que, ¿viste? ¿Qué se puede hacer con una señora grande que no ve? Yo le puedo leer, ponele, pero ya ella no puede leer. Eh, Juegos de estimulación cognitiva, que hay muchos para adultos, no se pueden hacer porque ella necesita de su vista. Y casi la ha perdido. Entonces, primero la tengo que conocer. Bueno, al final quedó en contestarme, no se decidieron y todo. Pero después, el otro día hablando con otra amiga, acompañante terapéutico, me dice, estoy trabajando con un hombre de 46 años que tuvo un accidente, se cayó de una escalera, estaba trabajando cerca del techo, se cayó, se golpeó la frente y la nuca. Se cayó primero para adelante y después, como se golpeó adelante con un palo que estaba parado contra la pared, se cayó para atrás. Y primero estuvo en coma 20 días, pero ahora, cuando despertó, ya hace 2 meses que trabaja con ella, se encontró atado porque se quería arrancar todo, ¿no? Bueno, entonces lo tuvieron atado, sedado, mucho tiempo, qué sé yo. Hasta que cuando se conectó más con la realidad, él habla bastante bien, pero no se acuerda un montón, no se acordaba nada. Por ejemplo, no se acordaba que tenía hijos, 46 años. No se acuerda ni cómo leer ni cómo escribir, no recuerda, por ejemplo, cómo la hora, leer la hora, y bueno, hay un montón de cosas que no puede hacer, ¿no? Y entonces, cuando me dijeron a mí para trabajar como acompañante con él está en cama todavía no camina. Viene el kinesiólogo, todo, una vez por semana, pero todavía no puede caminar porque no tiene estabilidad. Entonces va nada más que al baño, agarrado de la esposa y vuelve, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago con una persona que está con tan poca posibilidad? Bueno, ¿qué está haciendo ella? Reconectándolo con la realidad, preguntándole todo lo que él empezó preguntándole qué recordaba de su accidente, qué recuerda de sus recuerdos personales anteriores. Y él lo que hace todas las veces que ella va es contarle cosas que él se va acordando. Y de a poco, en 2 meses que están, cada vez se acuerda más cosas. Antes se acordaba solamente cosas de que le pasaron de chico. Y ahora se acuerda de algunas cosas más. Se acordó, por ejemplo, que se casó con la señora que tiene, pero no se acuerda de sus hijos. O sea, los hijos lo van a ver, porque tiene 2 hijos que estudian en La Plata, en la facultad, entonces justo no viven con ellos, entonces lo van a ver y todo, y él sabe que son los hijos porque le dijeron que son los hijos, pero no se acuerda. Siempre hay algo que se puede hacer. Aun cuando a lo que voy yo es eso. Aun cuando la persona está postrada en una cama, imposibilitada de un montón de cosas, el acompañante terapéutico tiene que tener la capacidad de ver las potencialidades del paciente, las potencialidades sanas, las posibilidades por sobre la discapacidad, ¿sí? Por sobre la imposibilidad que tiene. Entonces, cuando hay, como vos me decías, antes los acompañantes no sabían de llevarle una guitarra o de que él quería estudiar. Primero tuvieron que conocerlo, sí, obvio, a todos nos va a pasar lo mismo y en todos los casos te va a pasar lo mismo. Primero tenés que conocer al paciente para después saber qué puedes hacer. Por eso siempre les digo, el plan de trabajo se hace una vez que tenemos una entrevista con el paciente y si no se puede con el paciente, con un familiar que nos cuente sobre el paciente. Porque entonces hacemos un plan de trabajo y planeamos algunas cosas, aunque hasta después, no sé, nosotros planeamos diferentes actividades y después nos encontramos con que al paciente todas las actividades que planeamos no le gustan. Bueno, pero algo ya teníamos que presentar como plan de trabajo. Entonces, y es importante también, cada caso, cero prejuicio, aparte, ¿no? Porque por ahí te encontrás con una edad que decís, bueno, a ver qué hago con 26 años. Capaz que una persona que se le puede plantear un juego, porque yo al final, para hacer esto, me leí, busqué en YouTube, a ver qué... No, busqué un montón. Claro. Porque no tenía idea. Entonces, por ahí ver
Y digo, no, pero una persona de 26 años, y hay que ver el ánimo, no importa por ahí tanto la edad, sino ver el ánimo con lo que uno se encuentra, con las ganas, y ir moviéndote por ahí también, ¿no? De ver, Sí. ah, no, es una persona que se va a copar con un juego, o con algo, o con un libro, Claro. ¿no? Sí, cero prejuicio para presentar cosas Esa es otra. también, ¿no? Después te puede pasar, por ejemplo, en adicciones te pasa que vos decís, ¿qué me voy a poner a leer con un exadicto? Me va a sacar corriendo. Eso es un prejuicio de uno. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué no va a querer leer? ¿O por qué no va a querer que le lea? O sea, es prejuicio del mismo acompañante, ¿no? De lo mismo de nosotros. Es decir, no, no va a querer aprender a pintar si es adicto. ¿Por qué? ¿Entendés? claro, No, sí, ¿por qué sí, no? ¿Por qué no? Quizás sí, quizás es algo que le quedó este, en el tintero, por decirlo de alguna manera, pendiente sí. y quería hacerlo, bueno, pero después la adicción lo llevó a tener otra vida. Entonces, eso, justamente eso lo que vos decís, eh, es de los prejuicios, ¿no? Es cierto. Bueno, después dice, también había abandonado sus clases iniciales de guitarra y tenía su guitarra con las cuerdas rotas. Se trabajó sobre esta temática. El padre compró nuevas cuerdas y pudo iniciar así un curso en un canal virtual. Esta situación fue muy importante para él en función de recomponer vínculos. La participación del padre, desplegar algo del deseo en función de una actividad importante para él y postergada. Más tarde la guitarra lo acompañaría a proseguir el tratamiento pausado. El en banda estaba adquiriendo otro sentido para él y también para nosotros. Después dice, los AT, con participación de la trabajadora social del equipo, realizan contacto con algunos primos de Cristian, que no veía desde hace mucho tiempo, pero que habían sido significativos para él. Se les explicó la situación de Cristian y lo importante que sería en este momento contar con algún vínculo o comentarios que quisieran hacerle. Esto posibilitó nuevas vinculaciones familiares y un trabajo de red con los vínculos que estaban rotos hace tiempo. ¿Ves? Esto es lo que hablábamos antes. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos el curso yo les hice hacer una red social? Sí. Creo que la segunda clase, si no fue la primera, la segunda o la tercera clase, Sí, hicimos. la tercera clase, que yo había faltado esa clase que la copié y después no la encontraba en el libro, no sabía de dónde la habían En el sacado. libro no Sí, estaba, me se las acuerdo. di yo. Bueno, esa red social, Claro, en este caso, por ejemplo, con Cristian, se puede, hasta en la primera entrevista que el acompañante terapéutico tiene con Cristian, puede decir, armemos una, mirá, necesito que armemos esto, que es una red social. Ni siquiera explicarle qué es para saber qué vínculos tenés, sino decirle, mira, yo tengo esta actividad, te propongo esta actividad, necesito que la hagamos porque es necesario para tu historia médica. No es necesario darle muchas explicaciones por qué al paciente, porque lo que nosotros queremos saber es cómo son sus vínculos. Eh, pero por ahí esa explicación no es necesaria que se la demos, solamente decirle que la vamos a hacer. Entonces, que él ponga cuáles son sus relaciones interpersonales, cuáles son más importantes a las menos importantes. Nunca decirle a una persona, mira, cuál es más importante y cuál es no es importante, porque todas las personas que se relacionan con nuestra vida son importantes, sean más o menos, son todas importantes. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir. Entonces, explicarle dónde tiene que ubicar o dónde debería ubicar cada persona y esperar, a partir de ahí pueden salir vinculaciones que por ahí vos pensabas que, no sé, el hermano, en este caso no, pero el hermano de Cristian iba a ser mucho más importante para él y sin embargo no, un primo que hacía 5 años que no veía era re importante, pero bueno, no lo veía por la adicción. Entonces ahí aparecen cosas que quizás en la charla, en la charla primaria que tenemos con el paciente, no salen. No nos va a decir, ay, sí, porque yo extraño a mi primo de 5 años, hace 5 años que no lo veo. Pero por ahí, proponiéndole la actividad de red social, salta, ¿entendés? sí, sí, Bueno, entiendo. después dice, Aparte, el tema es después con la familia, que uno como acompañante tenés que tratar con la familia y todo eso, es el tema del prejuicio de ellos, de decir no, porque él era así o era así, y que, sí, ¿no? sí, Juicio, sí, prejuicio siempre.
Sí. En la familia, digo. El juicio de la familia y de la sociedad, ¿sí? El problema lo tiene él, nada más que él y solo él. Y en realidad el problema es de todos, porque es de un integrante de la familia, de un miembro de la familia. Entonces el problema es de todos. Bueno, después sigue diciendo, periódicamente los AT le enviaban mensajes de sus compañeros de la comunidad terapéutica, quienes lo alentaban a recuperarse y volver a las actividades del centro después de su restablecimiento. Esto para él fue muy importante, ya que le dio sentido de pertenencia a un grupo. Esta es otra actividad que hicieron los acompañantes que era importante, porque más allá de que él estuvo una semana en la comunidad terapéutica, seguramente dentro de esa comunidad había muchos más adictos que ya estaban bien recuperados y que podían transmitirle mensajes positivos a ese paciente que se encontró con este problema de tuberculosis. Entonces, mandarle mensajes o mandarle, o hasta darle el teléfono y que puedan charlar con él y todo, lo hace pertenecer al grupo de la comunidad terapéutica. Lo hace también tener ganas de volver, una vez que se cure de la tuberculosis, de volver a internarse en esa comunidad terapéutica. Porque si no, para el adicto es un volver a empezar. Se internó, estuvo una semana y lo sacaron de ahí. Y ahora cuando tiene que volver, es volver a empezar. Sin embargo, si se puede hacer un lazo entre la comunidad terapéutica, en este caso entre los integrantes, y él, es como un paso más transitorio, de estar en la casa. Dice, estas actividades, entre otras, con la supervisión institucional y el trabajo en equipo, posibilitaron que Cristian retomara su tratamiento por consumo problemático de sustancias. El trabajo realizado por fuera de la institución logró que el paciente adquiera mayores fortalezas, mejoró su red de contención en el afuera, y el recorrido en la comunidad terapéutica fue en un tiempo de corto plazo menor al pensado inicialmente. Bueno, ahí se terminó el caso. Fíjate que esto no está planteado como un plan de trabajo del que hacemos nosotros, pero que se pueden sacar muchas ideas, ¿sí? Sí. Así que bueno, vamos al libro ahora. Espera que quiero que vayamos al libro. Nico, bajate, que te vas a caer. No, bajate. A ver. Nico, no estás acá. Nicolás. Ahí estamos. Bueno, lo último era que yo les había dado unas preguntas, ¿no? Para responder sobre adicciones. Sí. No me acuerdo si las respondimos. No lo corregimos después. No lo corregimos, ¿no? Eso no me acuerdo. Si lo corregimos. Ahí estoy. Clasificación de adicciones. Creo que les pregunté sobre el cerebro dual. Sí. Bien. ¿Las tenés ahí las preguntas? Sí, la fui copiando de una, el otro día cuando vi el programa, cuando vi el día. ¿Y La las primera hiciste? era la evolución. Sí. Ah, bueno. Vamos a eso entonces. La primera de la evolución, ¿no? La evolución del proceso adictivo. ¿Dónde estoy? A ver, acá. Más arriba. ¿Están atrás? Acá estamos. La evolución del proceso adictivo. Bien. Dice, la adicción es un proceso que estoy en el libro, en la página, ya te digo, 102.
Sí. La adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta no es adictivo, pero progresivamente el tipo de uso varía, aumentando hacia la habituación primero y luego hacia el abuso. Aún en este momento no se puede hablar de adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control sobre su uso. La línea que divide el abuso de la adicción es muy fina y muchas veces inadvertida, pero lo cierto es que si la persona predispuesta se expone al uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse en adicto. En sus primeras fases, la adicción puede pasar inadvertida por la levedad de los síntomas o por la habilidad de la persona para compensar las consecuencias negativas que la adicción tiene sobre su propia vida y sus relaciones. A lo largo de este proceso, la persona pasa por diversas etapas que reflejan el agravamiento progresivo del desorden adictivo. Las distintas etapas de la adicción se relacionan a la severidad del proceso adictivo y el impacto que la adicción tiene en la vida del adicto. Bueno, esa es la introducción. ¿Vos qué pusiste? A la primera pregunta que decía cómo. No me acuerdo cómo decía, yo puse así el título nomás. 1, la evolución del proceso adictivo. Sí, bueno, sí, yo Ahora no me acuerdo, también. ahora no me acuerdo No no importa, sé no si importa. eso era el... Pero hablaba de esto, ¿sí? Sí, ¿Cómo es la sí, sí, evolución seguramente? No pasa nada. algo así. Yo puse, la adicción se desarrolla a lo largo del tiempo, el uso va aumentando hacia la... Uy, no, del tiempo. Va aumentando hacia la habituación primero y luego hacia el abuso. Si la persona predispuesta se expone al uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede pasar esa línea y convertirse en adicto. Bien, Nada más. bien. Hay algo que, bueno, vamos a leer lo de la etapa temprana. Está bien lo que pusiste. Dice, se divide en 3 etapas. Etapa temprana, etapa, como dice, etapa media y etapa Media, agravada. ¿Sí? Yo sí. siempre traduzco, les digo que traduzcan estas etapas, estas 3 etapas, en uso, abuso y adicción. ¿Por qué? Porque la etapa temprana todavía se hace uso, ¿sí? Ya en la etapa media hay un uso más importante, o sea, hay un abuso de la adicción, sea una adicción de ingestión, un consumo o sea una conducta, y en la etapa agravada ya es adicción. Vamos a leer lo de las etapas. Etapa temprana. En esta etapa ya la química cerebral está alterada y esto se manifiesta en episodios de uso descontrolado que pueden no ser tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del desorden bioquímico cerebral. Aún así, la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato de su uso lo motiva a continuar usando, debido al refuerzo psicológico que el consumo de la sustancia o la práctica de la conducta tiene sobre su comportamiento. Ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso. Puede haber deseos automáticos y ya la persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el uso. Yo siempre lo relaciono con la adicción al cigarrillo, ¿no? Con el uso del cigarrillo. Que por ahí es más común y se puede ver fácilmente. Si nosotros no somos fumadores, igual siempre tenemos algún fumador cerca. Si nosotros pensamos en la etapa temprana del fumador, casi todas las personas que andan por la vida sin ningún problema, fumadoras, están en esa etapa temprana, ¿sí? Que hacen uso del cigarrillo y no hacen abuso. Únicamente una persona que fuma más de un atado por día o un atado por día ya está haciendo un abuso, ya está casi en la etapa media. Pero la persona que es fumador tranquilo, que fuma 10, 12 cigarrillos por día, se puede decir que está en una etapa temprana. Como dice acá, en esa etapa la química cerebral está alterada, porque el tabaco también, como cualquier otra adicción, altera la química cerebral del paciente. Después dice, la relación que la persona ha desarrollado con el uso lo motiva a continuar usando. Siempre no es que va a decir, no, hoy no voy a fumar. El fumador que fuma, aunque sea 10, 8, 10
cigarrillos por día, no dice un día, hoy no fumo, y no fuma. El fumador es fumador todos los días, ¿sí? Entonces, casi todos los fumadores que por ahí nos rodean y no tienen demasiado problema con el uso del cigarrillo o son demasiado adictos, están en esa etapa temprana. El fumador común está en esa etapa. Ahora, después dice, ya existe el pensamiento adictivo. ¿Por qué ya existe el pensamiento adictivo? Porque si no tiene cigarrillos en el bolsillo, se pone nervioso, por ejemplo. Esos son síntomas de que hay un pensamiento adictivo, que necesita tenerlo. Aunque está por ahí no lo fume, pero necesita no quedarse sin cigarrillos, porque el fumador, aun cuando fuma poco, si no tiene cigarrillos, se altera, o busca un kiosco hasta que encuentra a dónde comprar, ¿sí? Sí. Y después dice, puede haber deseos automáticos si ya la persona comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas con el uso, ¿sí? Después dice, etapa media. Por eso a la primera etapa, perdón, la he llamado etapa temprana el uso de la adicción, uso de la sustancia o uso de la conducta. Etapa media, ahí ya estamos... Sí, perdona. Decime. Lo único que yo puse de eso, para cuando lo tenga que estudiar, es etapa temprana, ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse con una preocupación con el uso. Claro, está bien, vos lo resumiste. Yo lo resumo en esa palabra, en el uso de la conducta o de la sustancia. En la etapa media, la pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a presentarse problemas laborales y escolares debido al mal funcionamiento psicosocial. La química cerebral ha cambiado de manera importante y de personalidad, y la personalidad de la persona también ha cambiado, casi siempre con más irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la persona se ha hipertrofiado para poder mantener una imagen de normalidad que pueda disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las personas que lo rodean. A esta etapa yo la llamo etapa del abuso, ¿sí? Porque como dice acá, ya empieza a tener problemas, por ejemplo, con el entorno, o laborales, o escolares. Si pensamos en un alcohólico, es cuando empiezan a tener problemas en sus relaciones familiares o con amigos por ser alcohólico. Una cosa es hacer uso del alcohol y tomar los fines de semana cuando salís con tus amigos, por ejemplo, para un joven, sale y toma y hasta por ahí hasta se emborracha, pero solo los fines de semana y hasta lo hace por diversión. Igualmente ya está en una etapa temprana de una adicción, y como leíamos al principio en la introducción, hay una línea muy delgada entre el uso y el abuso. Ese joven, digo joven o esa persona, por ahí está mal decir joven, porque también lo hacen las personas grandes, que sale todos los sábados, ahora no, pero no puede, pero el que sale todos los sábados y se emborracha por diversión, entre comillas, está haciendo uso de una adicción. Y hay una línea muy delgada para que caiga en la adicción. Ahora, no todo el mundo cae, o sea, muchas personas han sido jóvenes y han hecho esa vida de salir los fines de semana y emborracharse los fines de semana y después no fueron alcohólicos, ¿no? Pero muchos sí, muchos otros sí caen en la adicción del alcohol. Entonces, el que sale los fines de semana y hasta se emborracha, por ahí se puede decir hasta que está haciendo el uso, que está en la primera etapa. Pero ya cuando se empieza a tener problemas con las relaciones, tanto familiares como de amistades, cuando se empieza a tener problemas en el trabajo, cuando la persona empieza a cambiar su personalidad y demás, por ejemplo con el alcohol, es porque ya está haciendo abuso, porque ya ahí está dentro de la etapa media. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Viste que ya hace una hora que estamos en Zoom y no se cortó. Sí. No sé, porque la otra vez me pasó lo mismo con Anabel. Ay,
Es cuando te dan como premios así. No sé, se ¿Puede ve ser? que será los viernes que me dan premios, porque la otra vez me pasó con Anabel. Porque la vez pasada le pasó en una clase de mi hijo, uno de los pibes decía que tenía no sé qué, lo habían como que de un regalo, una cosa así. La cuestión que siguieron con la profesora, no sé cuánto tiempo siguieron de Ah, clase. Y ¿viste? sí, si no cortan a los 40, debe Claro, ser que hace tiempo que lo usás, capaz. no sé, no tengo idea, no tengo idea, pero sí No, pues, está durando más de una hora. Bueno, mejor, está porque bueno. así se nos corta la Sí, grabación. Después la subo toda entera. Bueno, sí, sí, entonces, esa sería la etapa media, que yo la traduzco en esa palabra que es abuso. Si se entendió, lo sigo. sí. Y la siguiente, ¿querés decir lo que vos pusiste de etapa media? Ay, no puse casi nada. Este Ah, puse, la pérdida de control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. está bien, está bien. Podés poner, si querés, abuso. Ya hay abuso, tanto de la... Sí, y bueno, ya puse etapa de abuso igual. Está bien, etapa de Ahora, abuso. Y etapa agravada, dice, la inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa del proceso adictivo. Problemas financieros severos podrían aparecer y el aislamiento social se hace evidente y marcado. Ahí ya es una adicción, ¿te das cuenta? Esa sería traducirla como adicción. Estoy dentro de la adicción y no hay la vuelta etapa de atrás. la adicción. ¿Eh? Sí, es la etapa de la adicción, Claro, es la etapa propiamente social, dicha, ¿no? de la adicción propiamente dicha. Pérdidas de empleo y deterioro del funcionamiento laboral se hacen presentes de manera que el adicto no puede muchas veces ni conseguir ni mantener un empleo. La depresión severa, característica de esta etapa, puede ser malinterpretada como primaria, pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente, la autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer una psicosis tóxica en las adicciones químicas e ideación psicótica en las adicciones de conducta. ¿Sí? Esto es importante, esto de la psicosis tóxica y adicciones de conducta. Poné ahí en un costadito, buscar para la próxima qué es una psicosis tóxica en cuanto relacionada con adicciones químicas. Busquen información que van a encontrar. ¿Qué es una psicosis tóxica relacionada con adicciones químicas? Y como segunda pregunta, se me acaba de ocurrir de preguntarles, ¿qué es una ideación psicótica relacionada con adicciones de conducta? Relacionada con adicciones. Adicciones de conducta. Ah, ¿Bien? Bueno, sí. dice, estas fases no están separadas realmente y se sobreponen de manera que es difícil saber exactamente dónde está ubicado un adicto en el proceso. Pero en la mayoría de los casos se pueden utilizar para entender mejor la severidad del problema y las necesidades individuales de tratamiento. Digamos que cuando trabajás con un adicto, igual siempre yo digo que los acompañantes terapéuticos trabajamos más en la recuperación, en la etapa donde ya hay una reinserción y demás, no solo laboral, sino social. Pero si conoces un adicto en ese proceso que está en la etapa grabada, estas etapas van y vienen, digamos. Hay momentos que parece que hay alguna recuperación, pero hay otros momentos en que está cada vez peor. Cuando todavía no se tomó la conciencia de la enfermedad y todavía no se tomó la decisión de pedir ayuda para recibir ayuda, estas etapas están como mezcladas. ¿Sí? Se pueden ver algunas cuestiones de la primera etapa a veces, por momentos, en tiempos de que parece que se está sanando o de alguna manera se está limpiando solo el adicto, no solamente de una sustancia, sino de una conducta, eh, y hay otros momentos que no, que cada vez es peor, cada vez es más importante la adicción.
Bueno, después estaba la clasificación de las adicciones. ¿Tenés alguna otra pregunta? Hablamos sobre el cerebro del adicto en las preguntas. Ah, sí. Sí. Ah, puse también el cerebro del adicto acá, también. Claro, porque son Lo temas que no me acuerdo es porque como no escribí las preguntas, Yo no las tengo, no las tengo por eso tampoco, porque se me... las dicté en ese momento. Hablamos de los neurotransmisores. Bueno, igualmente después vuelvan a ver la clase. Y del cerebro dual. Esto es importante, ¿Qué lo es del cerebro cerebro dual. dual? El cerebro dual es más que nada, es importante, pero más que nada para poder entender la realidad del adicto. Y otra vez vuelvo a repetir, aunque peque de repetitiva, que no solamente de un adicto de sustancias, de un adicto, por ejemplo, de una adicción al juego, de una conducta, de una adicción a las relaciones, aquella persona que es totalmente dependiente de la persona que tiene al lado, ¿sí? Lo que ahora se llama el tóxico, y en realidad sí, existe desde siempre, ahora parece que está como de moda con esta palabra. Eh, pero es una persona adicta a la relación que tiene con su pareja. El tóxico, la tóxica que se dice ahora. Eh, hasta a modo de juego, pero en realidad las personas que realmente son adictas a las relaciones sufren una adicción, sufren una enfermedad que necesita ser tratada. Y el cerebro, en este caso, está tan comprometido como una persona adicta a una sustancia, a las drogas. ¿Sí? Sí. Dice, el cerebro puede dividirse en términos de función y de vías neurológicas, en dos partes, el cerebro primitivo y el cerebro racional. Esta división puede ayudarnos a comprender mejor la dinámica de la neuroquímica en el proceso de la adicción. El cerebro racional, dice, esta zona del cerebro es la correspondiente a la corteza cerebral y en ella se asientan las funciones superiores, intelectuales y abstractas. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento. Es la llamada materia gris y su función es la del análisis racional de los hechos y de la información que llega a través de los sentidos. En el proceso de adicción, esta área también se afecta produciéndose el sistema delusional de la adicción, el cual es un conjunto de pensamientos adictivos que complotan junto al cerebro primitivo para facilitar y mantener activo el proceso adictivo. ¿Qué es esto entonces? El cerebro racional, como su palabra lo indica, es que nos permite racionalizar todas las situaciones, ¿sí? Es el que nos permite pensar, el que nos da acceso al pensamiento, al poder razonar no solamente los hechos que tenemos delante, sino toda la información que llega a través de nuestros sentidos, sea la vista, sea el olfato, sea el gusto. El cerebro racional se encarga de todas estas funciones. Ahora, el proceso adictivo es tan importante, o la adicción es tan importante, cómo interviene o cómo interfiere en este cerebro racional, que no deja que funcione correctamente. ¿Sí? Y hasta dice, complota con el cerebro primitivo, que es este siguiente que vamos a ver ahora. ¿Qué es el cerebro primitivo? Se le llama así al cerebro bajo, que incluye el área de funciones vitales, las zonas mediadoras de las emociones y estados de ánimo. Y ahí entramos en problema, porque el cerebro primitivo se lleva por lo que sentimos emocionalmente. Y si el adicto está depresivo, no va a sentir cosas positivas. Entonces, mediadoras de las emociones y estados de ánimo, la generación de instintos de supervivencia y regulación corporal. Esta parte del cerebro está involucrada directamente en el desarrollo de la adicción y allí se encuentran los desbalances bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica y los deseos automáticos. Allí se encuentran vías dopaminérgicas y de endorfinas, tales como el sistema de recompensa cerebral. Bueno, no es necesario que entendamos esto con detenimiento,
pero la dopamina y las endorfinas son los neurotransmisores que estuvimos viendo también en la otra clase, que son las las sustancias que son encargadas de llevar transmisión de una neurona a otra, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto del cerebro dual? Que era una de las preguntas. De que el cerebro se divide en un cerebro racional y en un cerebro que no es racional, que es primitivo, que es irracional, y que solamente se va a regular por emociones y estados de ánimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y después vamos al pensamiento adictivo, que lo habíamos visto al principio cuando vimos los síntomas. Al principio, cuando empezamos a ver los síntomas y el síndrome de la adicción, vimos en uno de los ítems que hicimos en una de las clases, no sé si la clase anterior, no, la anterior, un paréntesis de esto del pensamiento adictivo, porque yo dije, en la página 106 está como más analizado, más explayado el tema este del pensamiento adictivo. Y el pensamiento adictivo se conforma, ¿sí?, por todas estas características que son la negación y el autoengaño, la minimización, la racionalización, la justificación, la proyección, futurización. ¿Sí? Todas estas. ¿Lo leíste? ¿Vos que estás solita? Sí. Hoy. Bien. ¿Hay algo que no entendiste? No, que es mucho, ¿tenemos que estudiar todo eso? Sí, todo. No, es un montón, sí, es un montón, lo de adicciones es muchísimo. No, solamente es más que nada para entender cómo funciona una persona adicta, porque uno cree ante un adicto, o por lo menos la sociedad cree ante un adicto, que el adicto si quiere sale. Si él quiere, puede salir. Y en realidad no tiene que ver con nada más que la voluntad del adicto, sino con que toda su cabeza está comprometida una vez que entró en la etapa de la adicción. Su cerebro está comprometido y el cerebro es el que maneja todo el cuerpo. Entonces, no es mentira eso que se dice que el cuerpo le pide droga, por ejemplo, o que el cuerpo le pide, el cerebro le va a pedir al que está tratando de recuperarse a seguir jugando, aunque vea que está perdiendo todos sus bienes materiales, va a seguir jugando porque el cerebro le pide, porque tiene un cerebro racional que está minimizado por el cerebro primitivo, por ejemplo. Es más que nada para que nosotros, futuros acompañantes, podamos entender esto, que no es nada más que la voluntad del adicto, que la voluntad es muy importante en el adicto, de querer salir, adicción a la que sea, pero hay un montón de otras cosas que entran en juego y que se necesita ayudar en el camino al adicto, y que ahí entramos nosotros como acompañantes terapéuticos para ayudar a que se salga adelante. Como por ejemplo esto de las distorsiones del pensamiento, ¿sí? Porque uno hasta puede caer en el error que cae todo el entorno del adicto. En esto de, por ejemplo, voy a tomar una de las características del pensamiento adictivo dice justificación. Justificar el uso en virtud de algo que ocurrió en el pasado, o por la forma en que lo tratan, o por cualquier otra condición existente en la vida del adicto. Por ejemplo, una persona adicta a la comida, que es una anoréxica o bulímica, un adolescente puede decir, lo que pasa es que yo empecé así porque todos me decían que estaba gorda, que estaba gorda, que estaba gorda. Se está justificando. Cayó en la anorexia y la bulimia, y ahora justifica el haber caído en la anorexia y la bulimia porque los demás tienen la culpa. ¿Sí? Esto es parte del pensamiento adictivo, y de esto tenemos que ayudar a salir al paciente. Más allá de lo que el otro diga, yo tengo que tener la autoestima tan alta como para pensar que yo estoy bien. Así los demás me vean gordísima, yo me veo bien, soy saludable, estoy bien, estoy como quiero estar, y no necesito de la opinión del otro. Entonces, ahí entramos en juego los acompañantes terapéuticos, en ayudar a la persona a que, más allá de lo que le dicen los demás, o más allá de la manera en que quiera o pueda justificar su adicción, tiene que tomar una decisión.
¿sí? Que la adicción en realidad es responsabilidad del adicto. ¿Se entiende? Bueno, entonces, no te asustes porque no es que tienen que, si ya sé que te silenciaste, no pasa nada, quédate tranquilo. Ya sé que tenés alrededor así como, ya los veo que andan ahí atrás tuyo, no te preocupes. Más allá, digo, no te asustes, que no es que tenemos que estudiar todo, pero sí leerlo y saberlo, y si en algún momento les toca, no solamente a vos, sino a las chicas, acompañar a una persona adicta a lo que fuese, saber que todas estas cosas están en juego. Van a tener el libro para volver a leer y volver a releer. Cada vez que nos encontramos con un paciente con una patología que no hemos visto, tenemos que investigar y saber y tratar de conocer sobre la particularidad de esa patología. Por eso es que estudiamos adicciones, porque aparte es algo de lo que más se pide de acompañantes terapéuticos, ¿no? Y ahora mucho más en esto de la cuarentena se está pidiendo acompañantes terapéuticos para trabajar así en forma virtual con los adictos, porque hay muchos que quedaron aislados en sus casas y no están en comunidad, y es difícil porque si tenían un tratamiento ambulatorio es mucho más difícil llevarlo adelante, el adicto vuelve para atrás y demás. Bueno, después estaban entre las preguntas las distorsiones del pensamiento propias de la adicción. No las vamos a ver todas porque si no hay dudas, vamos a dejarlo así. Si en algún momento necesitan hablar de alguno, volvemos y hablamos sobre esas. Igualmente antes de la clase final, o sea, mejor dicho, la clase del examen final, vamos a tener una clase de repaso como en el anterior parcial, así que volveremos sobre estos temas. Y después dice el libro La demanda en el acompañamiento terapéutico. Mariel, ¿me esperas un segundo? Ahí sí, regreso, por favor. Dale, te espero. Vuelvo a reanudar la grabación. Así terminamos la clase. Bueno, después había, entre las preguntas, estaba también las dimensiones de acción de la T. Así que la próxima, si estamos todas, lo charlamos, y si no, me lo pasarán como foto, como trabajo en el... ¿Sabes que esa no la entendí, o no sé cómo era, porque decían, ¿cuáles? Eso si son las dimensiones de abordaje de la T y de qué manera debe intervenir. Ah, ahí está. Dimensiones de la acción, de acción de la T, lo vincular, lo cotidiano, el trabajo en equipo. Esas serían las dimensiones. Esas son las dimensiones. ¿No? ¿Y de qué manera debe intervenir? ¿Lo tengo que sacar de lo que sigue? ¿Qué le aporta el AT al terapeuta? Claro, desde ahí. ¿Qué le aporta el AT al terapeuta? Cuando habla de terapeuta es el profesional que está a cargo, al psicólogo, al psiquiatra que hable, ¿sí? Y después dice incorporación del AT en el servicio de adicciones, ¿sí? Claro, y está todo esto que habla Battistoni, que propone un listado de actividades posibles del AT con pacientes adictos en relación a la prevención de recaídas. Bueno. ¿Eso es la manera en que debe intervenir? Claro, esta es la manera en que debe intervenir. Claro. Y también, a partir de esta manera de intervención, pueden sacar objetivos para un plan de trabajo. Sí. ¿Te das cuenta? Que de acá se puede sacar objetivos. Reforzar, mirá el último, reforzar la red social de apoyo. Eso es, por ejemplo, un objetivo para poner en un plan de trabajo de adicciones. Sí. ¿Entendés? O sea, ponemos algunos, entonces, algunas... Claro, sí, véanlo y pongan en su carpeta algunas respuestas sobre eso. Y lo último es la familia, soporte para la recuperación de la adicción, que también les había hecho una pregunta sobre eso. ¿De qué manera trabaja la familia? Es bastante largo. Así que si no lo leyeron, lo leerán para la próxima. Y ya cerramos el tema, porque tenemos que empezar con salud mental. ¿Querés que te lea por qué la familia se soporte lo que hice es cortito? Lo que pasa es que
No, yo prefiero que me lo pases por privado, porque si vos me lo lees, las chicas lo van a ver en la clase y se van a copiar. Cuando vean la Ah, clase. Cada una tiene que hacer el suyo. La idea sí, era que me lo Mariel. lean en clase, que ustedes me lo lean en clase, que estén todas y me lo lean en clase, entonces, bueno, ya estaba hecho, ¿sí? Y yo les diga, sí, no, hagamos una apuesta en común. Pero si vos me lo lees, es el trabajo tuyo solo que yo puedo ver. Capaz que las chicas lo hicieron ya, pero como no Ah, están, prefiero que, como ellas no están, prefiero que vos me lo pases por privado y que después ellas me lo pasen por privado y lo corrijamos, o lo corrijamos en un ratito la semana que viene, antes de empezar con está bien. salud mental. ¿Te parece? Sí, en el punto 3 era que es el pensamiento adictivo y pedía un ejemplo concreto Sí, también. Era lo que también. más, bueno, eso. Y Pásamelo. nada más. ¿Lo hiciste? Pásamelo. Y yo te doy una devolución. Sí, lo hice. ¿Te lo leo? No, pásamelo después por privado. Te lo paso por privado. Ah, está bien. Pásame tu Eso tarea se por me privado. complicó igual. Bueno, no Bueno, importa, ese pero yo ejemplo también. te doy una devolución por privado en audio. Y después lo hago con las chicas cuando ellas lo puedan exponer. ¿Eh? Ah, bueno. La clase que No, viene, no, porque me dediqué. por eso, la clase que viene, Esta semana me puse y hice. genial, genial. Lo Todo el bueno es que día. no pude también subir todas las clases, porque como si no, como que me sentía. Sí. La clase que viene vamos a empezar con trastornos mentales, ya es un tema más complejo. eh, Tenemos que volver a ver sobre aparato psíquico y demás. Y bueno, esperemos que podamos estar todas. Yo digo, estoy ahora más tranquila que puedo subir las clases a YouTube y que se suben bárbaro. Espero que sigamos así, porque por ejemplo Fernanda es una persona que sigue tomando clases, pero como está trabajando y no puede, pero después las ve y me pregunta por privado, me ha pasado tarea, me ha pasado el plan de trabajo y todo. Entonces, bueno, y las chicas, bueno, hoy que no pudieron Claro. estar, pero Sí, si no, siempre están. Por lo menos sí, seguir manteniéndonos así mientras Alberto nos deje adentro. Este, sí. La verdad que hoy me enteré que un familiar que tenemos en Claypole le dio positivo, ¿no sabés? Uno que dentro de todo uno lo veía de lejos y ahora que uno le dicen que es un no, no, yo familiar, se conozco, siente mira, yo feísimo, ¿viste? tengo un muchacho que fue amigo mío cuando yo tenía, no sé, amigo así de salir del grupo, cuando yo tenía 18, 19 años, estuvo un mes internado en la Juncal muy grave, no respondía al tratamiento, y ahora hace una semana me avisaron que está saliendo. Tiene mi edad, yo tengo 44 años, pero como es una persona diabética, eso lo complicó mucho. Ah, Le pasaron plasma, hicieron transfusiones de plasma y no respondía. Bueno, ahora estaba sin respirador, me avisaron la semana pasada. Yo igual hace años que no lo veo, no es sí, que éramos amigos. Después, el sí. cuñado de un amigo mío, que sí, que es un amigo de toda la vida, el cuñado falleció antes de ayer de COVID. Eh, bueno, nada, viste como que te vas enterando. Después el cuñado del cuñado de mi Sí. hermano está internado muy grave con respirador y es un muchacho joven, debe tener 38 años, 37, Mm, 38 años, y está internado en Pilar con el respirador, bueno, porque es fumador, entonces cuando, viste, hay otras ah, complejidades de base, lo hacen más, parece como sí, más fuerte al sí, virus. sí, Así pero que no, no, eso es un bajón. claro, no, yo tampoco Y lo te vas tenía enterando. cerca, claro, no lo tenía cerca, pero ahora como que me enteré de... Y después mi mejor amiga que estuvo aislada 15 días, mi mejor amiga, después a ella le dio, porque la jefa, digamos, de ella, tuvo COVID, entonces ella se aisló por prevención, pero después cuando le hicieron todos los estudios, ella no había tenido. Pero viste, Ah, qué estaba ahí, bueno. está ahí cerca, o sea, está cerca, viste, no es que Bueno, antes no conocías ningún caso, ahora sí. Así que bueno, seguiremos sí, así con paciencia. me parece que va a pasar el tiempo y se va complicando, no es que se va estando Claro, mejor, o sea, cada vez está peor. Antes uno, esos son primos nuestros, también él es enfermero y él se ve que le ha agarrado porque le agarró fiebre, todo, y pasó. Pero claro. la señora agarró, así que está en el Argerich ahora y familia, vamos a decir, es la gente que uno se reúne, que uno
y es como que vos decís, Sí, sí, te cachetea sí, totalmente. adelante. Sí, totalmente. Sí, sí, como decir que vos Es aparte un lo ves bajón. pasar cerquita, eso te mata. Es tremendo. Eso sí, Yo digo, yo quiero volver a pero trabajar. bueno, Yo hasta que me comuniqué con ustedes hoy, estaba cosiendo porque estoy haciendo otras cosas porque no tengo trabajo de clases. Entonces, ahora armé un proyecto con una amiga de costura y ella también es acompañante terapéutico, porque las dos tenemos poco ah, trabajo, entonces te vas reinventando, y estaba llena de hilos cosiendo cosas para el Día del Niño, y claro. Decí que vos sabés eso, como que tenés algo claro, más, pero ¿no? viste, Para por ahí no es hacer. lo tuyo, entonces te encontrás con que estás sobrellevando una situación con algo que no es que vos lo manejás. O sea, yo manejo de taquito esto, pero lo otro me tengo que Claro, esforzar aún más y pasar por toda esta situación. Pero lo primero es después claro, caes con que lo primero es la salud, así que tenés que quedarte. No sé, claro, a nosotros nos pasa en el instituto que decimos, si nosotros podríamos volver a las aulas, tenemos lugar en las aulas para estar ahí, o sea, separados de los alumnos. Pero no se puede viajar, no se puede, se pone en riesgo la gente porque tiene que viajar y es. Si vamos a claro, los clubes, en los clubes también tenemos lugar como para que la gente esté separada, que no esté una al lado de la otra. Que habría por ahí casos claro. que se podrían evitar, o sea, pero también tenés que hacerte cargo de que Sí. no todo el mundo va a hacer las cosas bien, entonces, bueno. Y lo que pasa es que si vos me decís, Luciana, podés ir a Guernica, qué cosa, y yo no sé si voy, Claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? claro, porque tenés que Y me parece que viajar. y sí, había un club de Guernica que yo no sé si es ese el que nosotros íbamos, que lo habían tomado como una zona de que los aislaban ahí. Yo Ah, lo leí en Facebook, pero no sé si era ese club, pero yo ah, sé que un club, no sé si hay muchos en Guernica también. A lo no, mejor es ese que habían preparado camas y todo para aislar gente, para claro. aislarlas a la gente que estaba sospechosa y todo eso. Así que Sí, esto sí, está re sí, verde para que se levante, ¿no? sí, Está falta. Pero totalmente. bueno, ya va a pasar, si Dios No, quiere. sí, lo mejor es poder estar en casa y bien, ¿viste? Eso es lo ideal. Así que bueno, Sí, lo así que demás, bueno, ya va a pasar. Sí, la salud. totalmente. Bueno, Mariel, Buena nos semana, te vemos dejo para que mañana. te conectes. Mañana estás en el seminario. Mañana ¿Mañana? es el seminario. Sí, sí, estamos preparando eso. Bueno, si Dios quiere, Entonces, así que bueno, mañana nos vemos. nos ¿Me vemos. vas a ver? Sí, seguro. Chao, Lu. Bueno, hasta luego, que estés bien. Igualmente.